12:57. Las comunidades indígenas con 25 muertos y más de 700 contagiados no han sido ajenas a los devastadores efectos del COVID-19. Noticias Caracol hace un panorama nacional en medio de la petición que los líderes de estos pueblos le hicieron al gobierno nacional. Piden protección efectiva ante el virus, porque escuchen esto, según ellos, es un enemigo que los puede extinguir. En Colombia, algo más de 1.900 personas están reconocidas por el Estado como indígenas. Están distribuidos en 115 pueblos en todo el país y pese a que muchos de ellos permanecen en resguardos, no están exentos de la amenaza del COVID-19, que ya ha cobrado la vida de 25 de ellos de los pueblos Ticuna, Tariano, Miraña, Inga y Yacuna, entre otros. 706 indígenas más han resultado contagiados por el coronavirus en los pueblos Ticuna con 198 casos, los Pastos con 48, los Misac con 29 afectados, los Cocama y los Huitoto con 27 casos y los Mocana con 23. Con menos de 10 casos están los Yacuna, los Embera, los Guayú y los Arhuacos. En total, son 32 pueblos afectados y más de 354.900 familias indígenas en alerta por probabilidad de contagio. Las ayudas son muy negligentes por parte del gobierno central para atender la atención de la pandemia. Y es por eso que en Leticia, organizaciones nuestras, organizaciones de los pueblos indígenas, han estado haciendo una labor pedagógica y didáctica ante la ausencia y la carencia y presencia del Estado Nacional para salvar las vidas. Aseguran que para sus comunidades es muy difícil el acceso a los servicios de salud. Los centros de salud o los hospitales rurales del Pacífico, de los llanos, de la selva o de la Guajira aún carecen de esa presencia administrativa del Estado central y los centros de salud no tienen personal, no tienen recursos para afrontar la vida. Es por esto que recurren a la medicina tradicional para atacar el virus. En lo relacionado a cómo estamos combatiendo el COVID, desde la medicina tradicional lo estamos trabajando. Las ayudas humanitarias del gobierno nacional hasta la fecha no han llegado. El sistema de salud ha sido ineficiente, toda vez que se demoran para realizar las pruebas y aún más para entregar los resultados. Y la afectación económica no se queda atrás. Alertamos una vez más a las instancias de orden nacional, de orden internacional, la posibilidad de que algunos pueblos puedan desaparecer. Esto es un caos cultural para la nación, para el mundo y para todos nosotros. Desde el gobierno nacional se asegura que a estas comunidades sí se ha llegado con alimentos. Del 1.000.000 de familias de las cuales se conformó el listado para enviarles asistencia humanitaria de emergencia en alimentos, 500.000, la mitad de ese 1.000.000, corresponde a familias indígenas en todas las regiones del país. Las comunidades indígenas del país piden además que el Instituto Nacional de Salud incluya en los reportes periódicos datos específicos sobre los casos en sus pueblos. Conozcamos con mayor detalle el panorama en el municipio de Uribia, capital indígena de Colombia, en donde el 95% de su población es netamente guayú. Esta etnia ha tenido que pasar por momentos difíciles por cuenta del COVID-19. Joner Alvarado, justamente usted está en ese lugar, cuéntenos qué es lo que pasa. Así es, nos encontramos en una ranchería guayú, pero yo quiero mostrarles un poco a los colombianos el panorama de lo que viven estas comunidades indígenas en esta zona de la Alta Guajira. Algunos se quedan así, en sus pequeños ranchos, en sus viviendas, a la espera de que puedan entregarle algún tipo de ayuda. Sin embargo, otros dicen que por la obligación y la necesidad de conseguir un poco de agua o de alimento, les toca salir de sus comunidades y de sus territorios hasta zonas céntricas para poder conseguir algún tipo de alimento. Así permanece Uribia en un día donde hay toque de queda y las restricciones están al orden del día. La población guayú sale a trabajar en las tradicionales ciclotaxis, otros sacan sus puestos de comida o simplemente salen de sus comunidades en busca de agua. Justifican sus salidas por la necesidad que tienen de buscar alimentos. Acá la mayoría lo que tiene más necesidad
que más le toca, ella le tocan salir, buscar lo que con qué para defenderse, lo que es la alimentación, lo que no tiene, lo que pasa más necesidad, pero lo que tiene con qué defenderse, ellos quedan en su casa, en su comunidad. Según algunos guayú, sus medidas de confinamiento terminan donde comienzan sus necesidades. Dicen que salen de sus territorios en búsqueda principalmente de alimento y un poco de agua. Ena Barroso caminaba junto a unos 3 niños y otra mujer adulta llevando leña para su comunidad. Dice que no había salido por miedo de lo que le hablan del COVID-19, pero que hoy le tocó. Nos hablan, dan charla, pasan en el carro, nos dicen, pero no tenemos esa necesidad. ¿Por qué? Porque no tenemos el recurso para comprar nuestro gas. En el otro extremo están quienes sí cumplen las medidas y permanecen en sus casas tejiendo las mochilas para venderlas el día que termine la emergencia. El único método de prevención es que quien los visite no esté contagiado. Muy pesado para nosotros, tenemos que saberlo soportarlo, porque a veces que no tenemos ni cómo no sostenernos con esas situaciones. Nos da muy duro esto. Algunos guayú hoy utilizan la medicina tradicional para evitar salir de sus territorios y según el secretario de Asuntos Indígenas de Uribia, lo hacen porque muchos vivían del día a día antes del COVID-19. Pues lamentablemente a veces no se cumple con el pico y cédula y sin embargo pues hacemos todo lo posible para hacer cumplir todas esas medidas como lo ordena la ley. Son alrededor de 155.000 guayú que hay en Uribia. Muchos le temen al COVID-19 y evitan salir de sus territorios, mientras otros se arriesgan ante el miedo de morir de hambre. Las autoridades del municipio de Uribia dicen que hasta el momento han entregado cerca de 25.000 ayudas alimenticias a familias guayú. Pero Freddy Calvache desde el Cauca, usted en esa región también ha estado con comunidades indígenas que dicen frente a toda la situación que ocurre en esa región. Adelante, Freddy. Hola Johnny, vamos a intentar explicarles brevemente lo que se hace aquí en este puesto de control ubicado en una de las entradas al territorio. Inicialmente se entra a esta cabina de desinfección. Aquí ustedes pueden ver la ducha, agua con esencias naturales. Posteriormente pasamos hacia acá, vamos Juan Diego a mostrarles rápidamente. Vamos a mostrar en ese sitio donde ustedes ven a la señora, se encuentra el jabón y gel desinfectante también fabricado con base de eucalipto. Y finalmente los que visitan estos territorios tienen que ingresar aquí a la sala de saumerio, dan una vuelta y ya quedan totalmente listos para ingresar al territorio. Todo esto gracias a las plantas. Ahí ven ustedes la esencia de la protección que tienen las comunidades indígenas en el departamento del Cauca. Con plantas medicinales, las comunidades indígenas del Cauca han elaborado jabones, alcoholes y otras esencias con las que le hacen frente al COVID-19 en sus territorios. El saumerio se basa de pino o cal, lo que es la altamisa, romero, la ruda y la lana de ovejo. Y lo que es el asunto para el COVID, lavado de manos, la esencia viene con el asunto de la ortiga, el asunto de la hierba mora, ¿sí? Y la hierbabuena. En las vías nacionales que pasan por territorios indígenas están ubicadas estas cabinas de desinfección, por donde los viajeros deben cruzar obligatoriamente. Muy bueno, sí había escuchado que el eucalipto funcionaba muy bien y me parecen muy buenas las medidas. Dicen que de esta manera han logrado que el COVID-19 no entre a sus territorios y hasta el momento no reportan ningún caso positivo. Pues aquí estamos salvaguardando nuestra comunidad del municipio y nuestros alrededores. La lana de ovejo es para sanear, donde está en los campos de control, para tener limpiecitos los panos y que no pase. El consejero mayor del CRIC asegura que se trata de un esfuerzo propio de las comunidades ante la falta de ayudas por parte del gobierno. Miramos también cómo es el material de bioseguridad que ofreció para la Guardia Indígena, 57.000 kits de bioseguridad. Esta es la fecha que no ha llegado ni uno solo. Los comuneros que intenten evadir las medidas de control y los reglamentos internos impuestos por los cabildos se ven sometidos a rituales de armonización que pueden incluir fuete, cepo y calabozo.
Pero también en el departamento del Cesar las comunidades indígenas han adoptado sus propios métodos de prevención. Por ejemplo, los cancuamos han cerrado sus territorios y los arahuacos desde sus sitios sagrados han pedido mayores medidas de protección. Andrés Llamas se encuentra en uno de esos puntos. Andrés, cuéntenos, ¿cuáles son algunas de esas medidas que han adoptado en su región? Pues yo me encuentro en el corregimiento de La Mina, jurisdicción de Valledupar, en uno de los portones de la Guardia Indígena Cancuama, quienes han dispuesto este tipo de medidas radicales para frenar el contagio del coronavirus en las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, los pueblos indígenas, Cogi, Arhuaco, quienes también manifestaron su preocupación. 3 cierres en la vía vigilados desde el corregimiento de La Vega Arriba, pasando por Patillal hasta llegar a Tanques, protegen a los indígenas de la Sierra Nevada. La decisión fue tomada por los cancuamos. La medida también resguarda a las comunidades Arhuaca, Huigua y Cogi, que habitan en la zona. Desde el día 16 de marzo nos encontramos en este espacio de regulación y armonización territorial en el predio del Encanto, en territorio ancestral del pueblo cancuamo, en cumplimiento de las disposiciones tanto del gobierno nacional como del gobierno cancuamo, para proteger y para defender la vida. La orden de las autoridades es que a la zona no se ingresa sin permiso del gobierno indígena. Nos encontramos autoridades, enfermeros, guardia indígena. Nosotros estamos tratando de controlar para evitar que nuestra gente se enferme. Contamos con un trabajo 24 horas. Ya en el corregimiento de Azucarbuena, los arhuacos, quienes conviven con campesinos y comerciantes, aseguran estar preocupados por la alta afluencia de personas. Nosotros aquí hicimos un acuerdo con el sector campesino, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, el inspector, con la policía. Pues hubo un tiempo que sí se hizo un control minucioso, pero bueno, después de 2 meses la gente ya comenzaron como a normalizarse todas las cosas. Porque esta región es muy importante en el sentido de que es uno de los grandes proveedores de alimentación de la región para sostener el municipio. Entonces de esa manera mismo hay mucha circulación de la gente. En el departamento del Cesar ya pasaron los 400 casos positivos de coronavirus. Las comunidades indígenas como cancuamos y arhuacos les piden a las autoridades civiles no bajar la guardia con la contención del virus. Y en Tuchín, Córdoba, Francisco Márquez nos prepara este informe de las medidas adoptadas por los indígenas de la región. Andrés, buenas tardes. Precisamente me encuentro aquí en el municipio de Tuchín, Córdoba, donde las autoridades indígenas trabajan con forma intensificada para evitar la proliferación del virus aquí en el departamento de Córdoba o en esta zona de la zona indígena. Consiste en lavar los carros, desinfectarlos en las entradas y salidas de la zona indígena o del resguardo, usar tapabocas o de una forma también utilizar el cepo si alguna persona no cumple con las medidas o incumple las normas. En el departamento de Córdoba, según el Instituto Nacional de Salud, se reportan hoy 210 casos positivos para COVID-19. Aferrados a las costumbres ancestrales, los indígenas de la etnia Zenú hacen cumplir las medidas implementadas por el COVID-19. Este hombre que no acató el uso del tapabocas en medio del aislamiento fue sancionado por varios minutos en el cepo. Utilizamos el cepo como medida preventiva para que la gente trate de no salir sin su pico y cédula. Entonces esa es la medida que estamos utilizando acá como nosotros como indígenas. Las autoridades indígenas también adelantan jornadas de desinfección de vehículos en las entradas del territorio y los cabildantes asumen los protocolos de bioseguridad. De mantenernos siempre en el lavado de manos, el tapaboca cuando vayamos a salir y salir los días que nos corresponden. Debido a la pandemia, la economía en el territorio ancestral dejó de circular. Para los artesanos vender sus productos es su mayor necesidad. Se puede vender. Nosotros hemos tenido al 20% baja del sombrero volteado. Aquí en la tierra indígena de Tuchín, nosotros no, el comercio está muerto. No. Y aquel es orégano. Doña María Lázaro tiene 79 años. Desde los 10 practica la medicina tradicional. Ahora usa su conocimiento para combatir síntomas del virus. Cojo el orégano, el quita dolor, hoja de eucalipto, manzanilla y pongo una olla a cocinar y lo tapo con hoja de plátano. Evaporo para la gripa, que tenga vainas, dolor en la garganta. Las autoridades de la etnia Zenú le piden a la Supersalud acondicionar las instalaciones de Manesca para aislar a los pacientes con COVID-19.
De acuerdo a las autoridades de salud aquí en el municipio de Tuchín, Córdoba, ya se presenta el primer caso para coronavirus. Por eso las autoridades indígenas intensifican las medidas. Ahora vamos con nuestro compañero Andrés Puentes en el departamento de Amazonas, donde también esta etnia zenú trabaja para intensificar y para mitigar un poco la proliferación del COVID-19. Adelante, Andrés. La cosmovisión de las comunidades indígenas es diferente a la de todos nosotros y la pandemia del COVID-19 ha obligado a que estos pueblos originarios del Amazonas modifiquen sus hábitos y establezcan propios protocolos basados en saberes ancestrales, permitiéndoles sobrellevar el virus. Con controles en los puntos de acceso a los resguardos, medicinas tradicionales y cumpliendo la medida de aislamiento, los pueblos indígenas del Amazonas previenen la propagación del coronavirus. Aquí nosotros hacemos prevención cada rato para que esa pandemia pues no llegue. No estamos recibiendo visitantes. Dicen que COVID no salió vacuna. Con medicamentos tradicionales hemos superado eso. El capitán indígena Huitoto de la comunidad Munillamena, a 9 kilómetros de Leticia, aseguró que cerca de 40 personas se vieron afectadas por el virus, pero ya se recuperaron. Mira, con puro agua y sal, haciendo vaporización cada 3 horas, uno se mejora de ese COVID. Aquí hubo una persona muy grave que ya no podía ni respirar, pero con pura vaporización de agua y sal, vea. La Guardia Indígena ha tomado un papel fundamental en esta pandemia. Ellos son los encargados de los controles en los ingresos. Yo agradezco mucho a los 10 guardias que tengo por todo lo que van llegando, les desinfectan. Tomamos como a reactivarlos a ellos para que haga este procedimiento de control en todo el ingreso. Los pueblos del Amazonas le piden al gobierno nacional apoyo con elementos de aseo y desinfección. Necesitamos jabón, alcohol, tapabocas, porque los tapabocas que nosotros tenemos es desechable, por rato y ponemos hojas de plátano ahí. La gobernación del Amazonas registra 597 casos de contagio en comunidades indígenas. Muchas de ellas solicitan mayor presencia del Estado con ayudas humanitarias y de bioseguridad que les permita establecer protocolos para evitar convertirse en un foco de propagación del virus. En Putumayo, Jairo Figueroa nos cuenta más detalles de las medidas adoptadas por los indígenas contra el COVID-19. Sin elementos de bioseguridad, la Guardia Indígena del departamento controla en 90 sitios el paso de personas, 10 de los cuales son en vías principales y en las fronteras de Colombia con Ecuador y Perú. La dirigencia teme el contagio en la población debido a que de los 11 casos, 1 es indígena. Luego de 2 meses de controlar el paso de personas procedentes de Nariño, la Guardia Indígena Inga de Santiago suspendió los controles ante la falta de elementos de bioseguridad para proteger a los líderes que ayudaban a impedir el paso de posibles contagios. Hemos estado solicitando equipos de bioseguridad para nuestra Guardia Indígena del departamento del Putumayo, donde hemos venido prestando ese servicio de labor social y territorial en varios puntos del departamento del Putumayo. Los hospitales que están capacitados para atender esta población pues son muy pequeños, no cuentan con la disponibilidad de camas UCI para poder atender a toda la población. Los líderes indígenas aseguran que ante la falta de estos elementos se encuentran en riesgo 79 resguardos y 153 cabildos del Putumayo. Y la gran amenaza frente a esta pandemia es el tema limítrofe, con las fronteras de nuestros territorios que son limítrofes con el país hermano del Ecuador, del Perú, y las embarcaciones que suben por el margen del río Putumayo desde Leticia. En Mocoa, la capital del departamento, la avalancha del 31 de marzo de 2017 confinó a 800 familias indígenas en menos de media hectárea. La situación es preocupante. Hay una persona que fue reportada con COVID-19, lo cual pues estamos prácticamente en hacinamiento porque el espacio es muy pequeño y como le digo, 6 cabildos en este sector, pues es un espacio donde estamos corriendo riesgo. Se han reportado 11 casos, de los cuales uno es de el Valle del Guamués, de comunidad indígena, pero tenemos una gran preocupación porque nosotros estamos rodeados de lugares donde está la presencia del COVID. Las 232 comunidades tienen otras amenazas de extinción. La pandemia del conflicto armado, la pandemia de la avalancha ocurrió en el año 2017 en el municipio de Mocoa, la pandemia de la sistematización de amenazas
y asesinatos a líderes sociales. Para ayudar a los indígenas, el Ministerio del Interior y la Gobernación del Putumayo aseguraron que ya fueron entregados 14.678 kits alimentarios ante la situación de hambre que viven algunas de las comunidades por la pandemia. Y en Puerto Carreño, Bichada, David Beltrán nos tiene más detalles sobre las medidas adoptadas para evitar el COVID-19. Con cierres como este, indígenas de Puerto Carreño realizan controles a la entrada de sus comunidades para evitar que el virus ingrese a sus familias. Con letreros, armas artesanales y tapabocas, indígenas de comunidades como La Esperanza Pavi en Puerto Carreño controlan el ingreso de las personas a su asentamiento y así protegen a sus habitantes de un posible contagio. Eso es para que no entren aquí gente que no conocemos nosotros, de repente si vienen de Puerto Gaitán, hombre así enfermos, para que no se entre aquí sin permisos. Tenemos acá adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, entonces nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros. Con campañas de prevención en lengua indígena sobre el COVID-19, llegan las autoridades a los diferentes resguardos y asentamientos étnicos que han aumentado en la capital del Bichada. El profesional de salud pública le explica en español y luego nosotros traducimos en nuestra lengua para que ellos puedan entender mucho mejor y hacer las prácticas correctas. Han aumentado los asentamientos debido a que por el cierre de la frontera se han quedado estancados acá a la espera de un corredor humanitario, ¿sí? Entonces, por eso tenemos aquí más o menos como 3 asentamientos. Además de los indígenas, habitantes de otros barrios del municipio han implementado controles de prevención. Primero que todo se le hace el de la desinfección de las manos con el antibacterial y luego con el desinfectante a los vehículos, tanto motos como carros. Durante el aislamiento preventivo, varios de los indígenas han tenido que salir de sus comunidades para conseguir alimento para sus familias. Las comunidades indígenas continúan solicitando ayuda para que se les brinde implementos de bioseguridad que los proteja de posibles contagios del COVID-19. En Puerto Carreño, David Beltrán, Noticias Caracol. David, gracias y volvemos a la capital. En Bogotá habitan 2 comunidades indígenas, una ubicada en la localidad de Bosa y otra en Suba, cabildos que han tenido que tomar medidas especiales por cuenta de la pandemia. Jessica Cedeño está en uno de estos cabildos muiscas. Jessica, usted conoció las historias, habló con ellos, cuéntenos qué le dicen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo los saludo desde el Cabildo Muisca de Suba, que está conformado por más de 5.800 familias desde 1850 que se asentó aquí en la localidad de Suba. Y en estos momentos les quiero mostrar quiénes me acompañan. Ella es la abuela Blancanieves, la abuela Julia y el abuelo Ignacio. Son médicos ancestrales de la localidad de Suba, de esta comunidad muisca y también sabedores. Pero precisamente vamos a saludar a la abuela Blancanieves, sabedora y mayora de esta comunidad. Cuéntenle a los televidentes ustedes cómo se están protegiendo del coronavirus. Chogui Suameca, muy buenas tardes para todos. Yo soy la abuela Ichacaca Blanca. Pues nosotros estamos aquí en nuestro territorio, nos estamos cuidando de acuerdo a los mandatos de nuestro gobernador Iván Ibiayo. Estamos teniendo el cuidado, la protección. Pues yo sí realmente es muy poco para utilizar el tapabocas, pero aquí tengo mi medicina, con mis plantas, con mis baños sagrados, con mis rituales, con las limpias, con todo eso nos curamos y nos limpiamos acá. ¿Ustedes han tenido que cambiar algunas tradiciones? ¿Tienen restricciones para entrar acá a este templo sagrado? Sí, nosotros aquí para entrar a esta cuca sagrada, que es un vientre de mujer, pues en este momento sí no estamos recibiendo las personas como hacíamos antes, porque para evitar que de pronto alguien venga y nos contagie, pues nosotros estamos aquí, pero estamos haciendo nuestra medicina y nuestros rituales sagrados aquí para nosotros solamente. Gracias, abuela Blanca. Y es que también hay restricciones en el Cabildo Muisca que visitamos el día de ayer en la localidad de Bosa, donde hay aproximadamente 4.000 familias. Hicimos un recorrido con la gobernadora de esta localidad y de esta comunidad muisca, y en el siguiente informe les contamos todos los detalles de cómo ellos también se han reinventado mediante la virtualidad. En Bogotá y el departamento de Cundinamarca hay 5 comunidades indígenas ubicadas en Cota, Chía, Sesquilé, Suba y Bosa.
Esta es la comunidad muisca de Bosa. Está conformada por más de 4.213 personas, que equivalen a 1.061 familias. Esta población asegura que sus tradiciones y rutinas han cambiado por la pandemia. Dentro de nuestra casa sagrada Cusmuy, pues hemos tenido que limitar el acceso a personas externas. Lo que hemos hecho es que los sabedores se sienten, tomen el círculo de la palabra, en su distanciamiento, pues no es normal para ellos, pero toca acatar. Y a pesar de que algunos muiscas no pueden ir al Cusmuy, agradecen a la Madre Tierra todos los días, ya que ninguno de sus integrantes ha tenido COVID-19. Eso que estamos en nuestra localidad séptima de Bosa, donde estamos en una zona alerta naranja, pero afortunadamente con los cuidados y el compromiso de cada una de nuestras familias, la comunidad indígena a la fecha no tiene COVID. Y para no perder sus tradiciones, estos pueblos muiscas han optado por utilizar la virtualidad. Eso hicimos hasta ritual, buscamos la manera otra vez de reactivarnos como familias, donde por favor, toda una familia, por favor, tráiganos algo que nos represente como comunidad. El primero, eso lo mostraban en las pantallas, era una actividad muy bonita, porque se veía esa unidad familiar, colectiva como comunidad que somos. Dentro de su cultura, el arma contra el coronavirus son los remedios tradicionales. También estamos haciendo las vaporizaciones, entre ellos pues las plantas sagradas para nosotros, como es el eucalipto, un poco de menta, un poco de naranja, y lo que se hace es unas vaporizaciones en nuestros hogares para sacar esas energías. El sueño de los muiscas de Bogotá es ayudar a la Madre Tierra para que salga del desequilibrio en el que aseguran se encuentra. Ahora saludamos al abuelo Ignacio, él es médico ancestral. Abuelo, cuéntele a los televidentes ustedes mediante qué medicinas ancestrales están cuidando contra el COVID-19. Bueno, aquí tenemos una medicina que estamos preparando para fortalecer las defensas, para recuperar las defensas en 8 días. Tenemos esta otra medicina que tenemos acá. Esto es una medicina hecha con el tabaco. Tenemos este soplador que lo hacemos con una semilla del Parque Mirador de los Nevados. También tenemos el eucalipto. También el eucalipto es una medicina muy buena para alejar todos los virus, para protegernos. Nos estamos protegiendo también con el alcohol, con nuestra ruda, con el eucalipto también para hacer las vaporizaciones en las casas, para sacar todos los virus y sacar todos los malestares que hayan, para que no vaya a perjudicar a ninguna persona en sus hogares. ¿Ustedes cómo toman esta pandemia? ¿Qué concepto les genera? ¿Es un llamado de la Madre Tierra? Sí, realmente es un llamado de la Madre Tierra, porque realmente nosotros nos hemos comportado muy mal y realmente no debemos de quejarnos, sino debemos de reconocer realmente que hemos cometido un error y que tenemos que reflexionar, entender, ver que realmente algunas cosas, no todas, pero sí algunas cosas que están mal hechas, debemos de rectificarlas y tomar conciencia, aconsejar a nuestros niños, aconsejar a nuestros nietos, pronto a nuestros abuelos, a todos, para que nos protejamos y emprendamos una nueva vida, porque esto es un emprendimiento de una nueva vida, de un nuevo caminar, porque realmente nos dimos cuenta que el caminar que llevábamos no funcionó. Abuela Blanca, bueno, aquí vemos que la abuela Blanca está consumiendo parte de lo que es el eucalipto y 9 plantas medicinales que están aquí en la localidad de Suba, en este cabildo muisca. Pero mire, al fondo está la abuela Julia. Ella nos estaba explicando pues que entran de espalda hacia este muscuy, que es la casa sagrada de ellas, que también hace alusión a lo importante que es la mujer muisca, las madres muiscas. Y allí solo están estas abuelas sabedoras y una de las jóvenes de esta comunidad que ha tenido la posibilidad de acompañar a estos muiscas en medio de la pandemia aquí en Bogotá. Más de 5.000 familias en estos momentos de la comunidad muisca pues están resguardadas en sus hogares aquí en la localidad de Suba, y por supuesto el sueño de ellos es retornar a el vientre de la madre, de la mujer, para compartir con todos estos sabedores mayoras de la comunidad muisca de Suba. Con estas imágenes me despido, Jessica Cedeño, para Noticias Caracol. Feliz tarde.